muchos es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Envíame a mí. Yo iré. Hola, una vez más es un placer estar con todos vosotros emitiendo desde Centro Cristiano La Verdad, nuestro programa una vez más de Proclamando a Cristo. Y esta semana vamos a hablar sobre el tema del hambre por el avivamiento. Hemos venido todas estas semanas atrás hablando de todos los avivamientos, ¿no?, que ha habido auténticos a lo largo de la historia, ¿no? Hemos tenido el avivamiento de Pentecostés, de la Reforma, el primer gran despertar, por nombrar algunos, ¿no? Y hemos estado hablando de grandes hombres, ¿no?, de fe, como Charles Spurgeon, John Wesley y otros similares, ¿no? Pero hoy vamos a hablar del mayor evento que ha habido en el avivamiento. Fue un avivamiento que ocurrió hace unos 2800 años en una de las ciudades más malvadas del mundo. Y fue muy diferente a los últimos avivamientos que hemos estado viendo. Vamos a hablar de un avivamiento de la ciudad de Nínive. No sé si recordarán el relato, pero si quizás habláramos de Jonás, ese profeta que fue comido por la ballena, ya iríamos haciendo memoria y seguramente que nos vamos recordando de él. Yo os animo a leer el libro de Jonás. Son solo 4 capítulos y lo puedes leer en un ratito. Es un libro muy bonito. Y para empezar a hablar de este avivamiento, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, en el capítulo 3, en los versículos del 3 al 10. Y la palabra de Dios dice así: Y Jonás se levantó y fue a Nínive, conforme a la palabra del Señor. Y Nínive era una ciudad sumamente grande, de un recorrido de 3 días. Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus grandes, diciendo: ni hombre ni bestia, ni buey ni oveja, prueben cosa alguna, no pasten ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza.
y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizá Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, y entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Hasta aquí la palabra de Dios. Este es un gran pasaje. Este pasaje nos registra el arrepentimiento de esta gran ciudad, Nínive, en algún momento del siglo VIII antes de Cristo. Fue un acontecimiento glorioso, algo inigualable en la historia. Y seguramente que no lo volvamos a ver. Y vamos a ver algunas observaciones de este acontecimiento, de este avivamiento, ¿no? Podemos ver que en la conversión fueron de cientos de miles. En Jonás 4:11 nos dice que había más de 120.000 personas y todas ellas se convirtieron. Se convirtió hasta el rey. Esto es el resultado de que Dios siempre cumple con su propósito, te guste o no. A Jonás no le gustaba que ese pueblo tan malvado tuviera la misericordia de Dios, porque era un pueblo malvado. Pero Dios muestra su amor para con todos. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado al enumerar las conversiones, porque simplemente nosotros no lo sabemos. Nosotros podemos ver que muchas personas llegan al altar y oran y lloran, pero no conocemos realmente lo que hay dentro de sus corazones. Solamente Dios ve en lo más profundo de nuestro ser lo que hay. Solamente Dios sabe perfectamente qué personas están siendo convertidas y se han arrepentido de corazón. En cambio, en el caso de Nínive, cuando Dios es quien enumera las conversiones, entonces podemos estar seguros de que lo que Dios dice es real. Y este fue el mayor avivamiento que ha habido en toda la historia. Fue un avivamiento en el que no hubo señales, excepto por las conversiones. No se menciona que nadie se cayera, no se menciona que hubiera ninguna sanidad, no se menciona que nadie fuera resucitado de los muertos. Y por supuesto que tampoco hubo mensajes bonitos, no hubo mensajes de felicidad. Por lo que nos cuenta la palabra de Dios, fue un acontecimiento simple y bastante ordinario. Solo había un hombre predicando y caminando. Y este hombre dice la palabra de Dios en Jonás 3:4, que iba andando por la ciudad e iba diciendo, dentro de 40 días, Nínive será destruido. Simplemente fíjate en ese mensaje. Dentro de 40 días, Nínive será destruido. Solo había un mensaje de destrucción. Él no prometía nada. ¿Qué pensarías tú si mañana te levantas como todos los días, desayunas, te arreglas y te vas a trabajar? Y cuando estás en la parada del autobús, tú te encuentras a un individuo, más o menos como Jonás, y que está diciendo a voz en grito, dentro de 40 días el mundo será destruido. ¿Qué pensarías de él? ¿Te arrepentirías? Pues seguramente lo que pensaríamos es que ese hombre está mal de la cabeza, menuda borrachera tiene, menuda noche se ha debido de pasar, mira, estos son los resultados de cómo está. Esta persona se le ha ido la cabeza, mira lo que está haciendo. No nos arrepentiríamos, esto solo tuvo que ser una obra de Dios, porque nosotros por nosotros mismos no lo hubiéramos dicho. En cambio, la palabra dice en el versículo 5 que los ninivitas creyeron en Dios y ordenaron ayuno y se vistieron de sayal desde el mayor hasta el menor. Los ninivitas creyeron a Dios, un pueblo tan malvado y tan odiado por todos,
creyeron a Dios. Cuando la obra es de Dios, los resultados son increíbles, como en el caso de Nínive. Unos cuantos cientos de miles vieron, odiaron y se apartaron de su pecado. Y vieron, amaron y se volvieron al Dios de la Biblia. Y esa fue la única señal que tuvo este mensaje. Querido amigo, recordemos que no tenemos solo un loco llamado Jonás, tenemos muchos más. Tenemos, por ejemplo, Abraham. Abraham dejó todo, su parentela, todo, y salió y él no sabía a dónde salía. Pero Dios le mandó salir y él obedeció. Tenemos a Moisés, un hombre que fue criado en lo mejor de Egipto. Pero Dios un día le hizo un llamado y fue el que liberó al pueblo de Israel. Tenemos a Noé. ¿Os imagináis una persona ahora aquí haciendo una barca porque va a haber un diluvio? ¿Cómo le llamarían los habitantes de la tierra en aquellos momentos? Pero él obedeció a Dios. Y cómo no, en el Nuevo Testamento recordemos a Juan el Bautista, el vocero de Jesús, el que venía delante de Jesús y el que dijo: yo no soy digno de atarte el calzado. Pero recordemos también lo que nos dijo Pablo en 1 Corintios 1:18. Pablo nos dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y si miramos en la versión de Dios nos habla hoy, nos dice que el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Yo quiero decirte que para mí es una bendita locura. Si no fuera por esa cruz, la verdad es que yo no sé dónde estaría hoy. Si no fuera por el amor de Dios, mi vida no tendría sentido. Y si no fuera porque Él me da las fuerzas necesarias cada día, seguramente que hoy no estaría entre vosotros. Mira, solo Cristo da sentido a nuestras vidas. Entonces, volvámonos locos como esos hombres que predicaban a Dios. Y cumplamos con esa gran comisión y gritemos al mundo: Cristo vive y tiene esperanza para ti. No dejemos de predicar a Cristo. El mundo necesita saber. El mundo tiene necesidad de Dios, más de lo que nosotros nos podemos imaginar. Te recuerdo que la gente se está muriendo sin Cristo. Y morir sin Cristo es ir directos a una eternidad en el infierno. Entonces, querido amigo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir, a ser como Jonás? ¿Vas a salir por las calles a anunciar el evangelio? ¿O vas a esperar ser tragado por la ballena? Recuerda que Jonás compró su billete para huir de Dios y ni así le fue posible. Tú no puedes pasar toda la vida huyendo de Dios, porque Dios te va a encontrar donde tú estés. Tú no puedes vivir toda la vida siendo desobediente al mandato de Dios. Hoy es hora de reaccionar, es hora de tomar decisiones y es hora de que dejes de decir y rogar al Padre que envíe obreros a sus mies. Hoy es el día en el que debes decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. La predicación que hizo Jonás no fue muy grande, no hubo historias fascinantes, no hubo buenas ilustraciones, tampoco hubo leyendas urbanas, no hubo promesas de bendiciones, no hubo nada de eso, pero fue uno de los mejores sermones que se hayan predicado por muchos grandes hombres de Dios. Era simplemente la verdadera palabra de Dios y con eso fue suficiente. Querido amigo, solo tienes que predicar la palabra, lo demás lo va a hacer Dios. El Señor dice que tú abras la boca y Él la va a llenar de palabra.
y su palabra no vuelve nunca a él vacía. Él trae sus frutos. También podemos ver que Jonás no era nada especial. Jonás no era el mejor ejemplo de piedad. Luchó con la obstinación, luchó con la ira, con el desánimo, incluso con el suicidio. Él se metió en una barca y por poco todos naufragan por culpa de él. Jonás era rebelde, era tan rebelde que, como he dicho antes, llegó a pagar su pasaje para irse fuera de la presencia de Dios. Bueno, eso era lo que él pensaba, porque por mucho que te escondas, de Dios nunca te vas a poder esconder. Tú te podrás esconder de la gente, pero de Dios, Dios ve en lo más íntimo de ti. Te aseguro que nadie habría estado dispuesto a contratar a Jonás, ni para escribir un libro, ni para hablar en una conferencia. Pero Dios tenía un propósito con él y por ese motivo lo usó. Recuerda que Dios tiene un propósito también contigo y quieras o no lo va a cumplir. No dejes pasar el tiempo, porque lo que Dios tiene previsto para ti lo va a hacer. Entonces, como puedes ver, esto no es una excusa para ser desobedientes en el pastoreado. La Escritura nos enseña los requisitos del carácter para los pastores. Y podemos leerlo, si quieres tomar nota, en los siguientes textos. En 1 Timoteo 3, del 1 al 7. En Tito 1, del 6 al 9. Tenemos también en 1 de Pedro 5, del 2 al 3, por recordarte unos cuantos. Sin embargo, la imperfección espiritual no impidió que Dios enviara un avivamiento a esta ciudad. Recuerda que Dios utiliza lo más vil para traer la salvación. Nunca se te olvide de dónde te sacó el Señor. El contenido que tenía la predicación de Jonás era de ira y de juicio. Nínive será destruida en 40 días. Los supuestos avivamientos de hoy en día suelen contar con oradores carismáticos que mueven masas. Pero el mayor avivamiento de la historia fue por un hombre quebrantado y poco impresionante, cuyo único mensaje era la inminente ira de Dios. Recordemos en el capítulo 2 de Jonás la oración que éste hizo cuando estaba dentro de la ballena. Ese clamor que él tenía. No necesitamos más que humillarnos en la presencia de Dios y buscar ser llenos del Espíritu Santo para que Dios derrame un avivamiento. Y puede hacerlo hoy, claro que sí, si tú estás decidido a obedecerle y a ir donde Él te envíe. Dios quiere enviar un avivamiento al mundo. Y querido amigo, para eso cuenta contigo. Recuerda que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue moviendo masas, no las mueve ningún pastor, no las mueve ningún evangelista, solamente las mueve el poder del Espíritu Santo. El evento tampoco contó con un edificio, con música, no tenía grandes músicos, no tenía música, no tenía espectáculo ninguno. Era un hombre mediocre que simplemente caminó por una ciudad de maldad y predicó un breve mensaje de juicio de parte de Dios. Jonás no tenía luces. Jonás no hizo ninguna campaña evangelista. No tenía tratados. Simplemente era una persona que hablaba la palabra de Dios en una ciudad a la que abundaba el mal. Que seguramente Jonás no quería ir al principio a ella porque decía, ¿yo cómo voy a ir ahí a hablarles de Dios, de lo que Dios quiere hacer con ellos, que los va a destruir, porque a mí me van a matar?
Él quiso marchar a Tarsis, pero Dios tenía un propósito para Nínive y como podemos ver en este libro, Dios cumplió con ese propósito. ¿Cuántas veces, querido amigo, hemos puesto excusas para predicar la palabra? ¿Cuántas veces hemos dicho, no estamos preparados? No, no estamos preparados para salir a las calles y predicar la palabra. ¿Cuántas veces hemos dicho, no tenemos recursos, no tenemos dinero, no tenemos Biblias, no tenemos tratados, estamos escasos de material? ¿Cuántas excusas le ponemos a Dios? Quiero decirte que todo esto son excusas baratas. Mira, Jesús no tenía una iglesia, pero Jesús predicaba. Jesús utilizaba lo que tenía. Él utilizó una barca y predicó. Él utilizó un monte y predicó. Él iba por los caminos y hablaba la palabra y sanaba y traía el convencimiento. Porque él no disponía de tratados, pero Jesús tenía una boca, Jesús tenía voz. Quiero decirte en esta tarde que no necesitamos grandes cosas para trabajar para el Señor. Solamente tenemos que comenzar con lo que tenemos. Tienes una boca, habla de Dios. Dios te dice que tú abras la boca y Él la va a llenar. Solo tienes que abrirla. Si tú quieres regalar una Biblia, quítate de una Coca-Cola. Son 3 euros una Biblia. Regálala. Dios te va a multiplicar siendo bendecido cuando tú regales la palabra de Dios y veas que esa palabra, porque la palabra de Dios tiene poder y ha traído al arrepentimiento a la persona. Eso es una bendición que Dios te va a dar cuando tú puedas ver que las almas se están arrepintiendo. Solamente tienes que dedicar tu tiempo. Dios te pide tu tiempo. Y yo te pregunto, ¿cuánto tiempo perdemos hoy en día en la televisión? ¿Cuánto tiempo perdemos hoy en día guaseando? ¿Cuánto tiempo perdemos en el Facebook? Pero no somos capaces de mandar un mensaje por Facebook. Utilizamos mal el Facebook. Tenemos herramientas, quieras o no las tenemos, pero no las sabemos utilizar. Y yo ahora te digo, ¿no vale mucho más el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti? Mira, tenemos parques, en esos parques hay bancos y la gente se sienta en esos bancos. Entonces, querido amigo, sentémonos con ellos. Empecemos a hablarles del Señor. ¿Sabes una cosa? Hay mucha gente que se sienta en un banco porque está triste, porque tiene un problema, porque tiene ganas de llorar, porque tiene ganas de desahogarse con alguien. Y Dios te da la oportunidad de que tú seas ese canal de bendición para esas personas. Entonces, empecemos a hablar con la gente, empecemos a confrontarles con el pecado, porque las personas piensan que están viviendo bien haciendo lo que hacen, porque es una vida normal, porque todo el mundo lo hace. Pero no se dan cuenta que viviendo de la manera que viven, faltando a los mandamientos de Dios, van directos a la perdición, que su eternidad la van a pasar en el infierno. Hablamos de una eternidad sin Cristo. Y para mí eso es lo peor que me podría suceder. Por eso debemos de amarlas a las personas para poderlas predicar. Debemos amarlas para hacerlas que se arrepientan y que se alejen del pecado. Debemos amarlas y enseñarles a que tienen que amar esa cruz, a que tienen que ir a la cruz. Esa cruz donde murió Cristo, donde murió el Cordero de Dios para pagar nuestra culpa. ¿Por qué es tan fácil hablar de fútbol y es tan difícil hablar de Dios? Querido amigo, solo tienes que comenzar y Dios hará la obra. Tú hablas de lo que te gusta, te tiene que gustar Dios. Tú tienes que vivir lo que vas a hablar, tienes que vivir a Cristo, tienes que vivir a Dios.
para poder hablar de Él. Tienes que sentirlo dentro de ti. Y si no es así, ponte de rodillas y di como Jacob, no me voy a ir de aquí hasta que me bendigas. Sé tú el que reclames sentir esa presencia de Dios en tu vida. Mira, Dios quiere usarte a ti también, igual que usó a Jonás, pero solo tienes que dejarte usar. No dejes pasar esta oportunidad en el día de hoy. El avivamiento de Jonás no fue un evento programado. Seguramente que nosotros podremos programar unas vacaciones, nuestros estudios, un evangelismo, la película que queremos ir a ver, pero nunca vamos a poder programar el avivamiento que Dios quiere derramar. Y seguro que te preguntas por qué. Mira, porque el avivamiento es el acontecimiento en el que Dios usa al hombre ordinario, no usa ningún catedrático, usa un hombre ordinario, un hombre con arrepentimiento, un hombre que se humilla ante la presencia de Dios. Y a través de esos medios ordinarios de la gracia, para producir conversiones genuinas y extraordinarias. Eso es un avivamiento. Nosotros no podemos programar ningún avivamiento porque nosotros no somos Dios. Y Él no se somete a nuestras reflexiones teatrales y mucho menos a nuestro calendario. Recuerda que de Dios son los tiempos. Un avivamiento es un acto sobrenatural porque en él vamos a ver gente reconociendo que necesitan a Dios. Gente clamando porque Dios tenga misericordia por sus vidas. Gente gimiendo porque ven que sus vidas se van a la perdición. Y tenemos un Dios sobrenatural. Por eso todo lo que Él hace es sobrenatural. Tú solamente tienes que creerlo. Y si tú lo crees, Dios va a hacer cosas sobrenaturales contigo. No hubo ninguna reunión de oración en el caso de Jonás. Predicar sin oración muchas veces es presumir de Dios y jactarse de uno mismo. Cuando tú vas a predicar, siempre tienes que haber estado en la presencia de Dios para ir ungido por el Espíritu Santo. Porque si no, te recuerdo que vas a ir en tus fuerzas. Y si vas en tus fuerzas, tú no vas a hacer nada. Tú tienes que ir con las fuerzas y con la fortaleza de Dios. La oración es esencial para acompañar la predicación. Dios simplemente actuó, decidió actuar por sí y para sí mismo. Jonás no oró pidiendo un avivamiento. Jonás oró cuando se encontró en el más bajo nivel. Te recuerdo que la oración de Jonás la encuentras en el capítulo 2 del mismo libro, pero esta oración nos muestra la fe que tenía Jonás con toda su rebeldía. Y también nos enseña cuán misericordioso fue Dios, ya que respondió la oración de Jonás. Cuando todo parecía que llegaba a su fin, Jonás levantó su mirada a su única fuente de auxilio y clamó en oración. Yo te digo, querido amigo, que si en estos momentos estás atravesando por aguas turbulentas, de prueba o por alguna disciplina de Dios, tú necesitas saber que todavía hay esperanza. Necesitas saber que por medio de la oración puedes encontrar todo lo que necesitas para volver a experimentar esa paz en tu corazón. La palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces, querido amigo mío, no sigas turbando tu corazón. Clama al Señor con toda tu alma, con todas tus fuerzas y pon en sus manos todas tus inquietudes. Dios quiere escucharte. Dios te va a dar la paz que necesitas, esa paz que el mundo no te puede ofrecer. Solamente confía en Dios.
Y la evidencia que hubo en Nínive del avivamiento fue el quebranto sobre el pecado. Si escribimos avivamiento en internet, vamos a ver cientos de imágenes de gente con los brazos abiertos y saltando, danzando, alabando a Dios. Eso es lo que decimos que es un avivamiento. Cuando en realidad un verdadero avivamiento es cuando hay un arrepentimiento en el corazón. Quizás si nosotros hubiéramos estado en Nínive ese día, no hubiéramos visto un avivamiento como lo que ahora llamamos avivamiento, como lo que he dicho, gente danzando, brazos extendidos. No, hubiéramos visto a pecadores destrozados por sus ofensas contra Dios. Tenemos también el avivamiento del día de Pentecostés, cuando los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Mira, para Nínive no hay una explicación natural detrás de este gran avivamiento. Era una ciudad llena de asirios, violentos, desgarradores de piel. Eran idólatras, eran orgullosos, perversos. Estas eran las personas que componían Nínive. Y no estamos entrando en detalles, podéis buscarlo. Y os quedaríais horrorizados viendo lo que ellos hacían con sus presas. Y cuando hablo de sus presas, hablo de hombres, mujeres y niños. Eran impresionantes. Seguramente que no querríamos nunca tener a una persona así cerca de nosotros. Pero de repente, como de la nada, aparece un hebreo mediocre y amargado que clama fuego y azufre. Y unos cuantos, cientos de miles, se desploman de rodillas en arrepentimiento ante Dios. Y dicen, quizás Dios sea misericordioso con nosotros. Eso era lo que ellos estaban pensando. Mira, tenemos que saber que la salvación solamente es por la misericordia de Dios. Dios elige, Dios atrae, Dios ilumina, regenera y convierte. Tú hablas la palabra, Dios trae el fruto. No hay nadie que nos podamos igualar a Dios. Por este motivo, todo lo que hagamos siempre tiene que ser para darle la gloria y el honor a Él. No podemos maquinar un avivamiento con nuestras técnicas. La única explicación para la conversión de los habitantes de Nínive fue la gracia soberana de Dios. Predicación, predicadores, oración, edificios y tantas más cosas tan importantes como nosotros las tenemos. Es importante tener una iglesia grande, wow, bien colocada, bien adornada. No pueden lograr nada a menos de que el Dios que predicamos decida actuar. Podemos tener el templo más bonito, pero si a Dios lo tenemos fuera de la iglesia, Dios no puede actuar dentro. No hay nada que un ser humano pueda hacer para iniciar un avivamiento. Dios manda y usa la predicación a través de hombres bíblicamente calificados, pero aún así todos somos dependientes de Dios. Y recuerda que en Jonás 2:9 nos enseña y nos dice la frase con la que Jonás termina su oración es: la salvación viene del Señor. Mira, me gustaría recalcarte algo. Si leemos también el libro de Nahum, podemos ver cómo relata la condenación de Nínive, apenas 150 años después del avivamiento que tuvo lugar bajo la predicación de Jonás. La ciudad, habiéndose arrepentido, más tarde volvió a caer en sus malos caminos y fue destruida. Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto fue responsable de esto Jonás? Sí, él predicó el mensaje. Él dijo lo que Dios le dijo que dijera, exactamente. Pero después se sentó debajo de la calabacera con mala cara. Supongamos que Jonás tenía que hacer, que hizo lo que tenía que hacer y punto. Supongamos que él no tenía que hacer nada más.
sino que él tenía que haber permitido que el amor de Dios hacia la gente de Nínive llenara también su corazón, porque Jonás no sentía amor por las personas de Nínive. Jonás habló la palabra que Dios le dijo, porque le mandó Dios, pero primero quiso desobedecerle. Pero él habló sin amar a esas personas. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tú tienes que amar a las personas a las que estás hablándole, aunque no las conozcas. Jesús tuvo compasión de las multitudes y a muchos no conocía. Jesús no conocería a todos. No te conocería ni a ti ni a mí, pero nos amó. Si Jonás en este caso se hubiera quedado en Nínive y les hubiera enseñado la palabra del Señor, si le hubiera enseñado a andar en los caminos de Dios, si él hubiera sido un buen ejemplo para ellos, quizás la historia de los ninivitas hubiera sido muy diferente. Nosotros no podemos solo predicar la palabra y dejarlo ahí. Tenemos que enseñar a las personas a caminar con Cristo. Querido amigo, y ya para terminar, quería hacerte unas preguntas. ¿Estás conforme hoy en día con lo que estás haciendo para Dios? Habiendo guardado su palabra, ¿has fallado en seguir las instrucciones del Espíritu de Dios? ¿Estamos haciendo lo que sentimos que debemos hacer para evitar la ballena? Pero no lo que deberíamos hacer si nuestros corazones nos dijeran que tenemos que estar más unidos al corazón de Cristo. ¿Estamos teniendo pasión por esas almas que se están perdiendo? Recuerda que Jesús tuvo compasión de todos nosotros. ¿Estamos contentos de sentarnos bajo la sombra de la calabacera que Dios nos ha dado y esperar que el mundo sea destruido? Estamos viendo cómo la gente a nuestro alrededor, cómo nuestros amigos se están muriendo sin Cristo y nosotros estamos tan tranquilos. ¿Estaríamos enojados si Dios nos quitara esa calabacera y nos dejara incómodos? ¿Cómo nos sentiríamos si Dios pusiera encima de nuestra cabeza el calor del día y pudiéramos comprobar con ese calor que hace en pleno mes de julio el calor que va a hacer en el infierno y cómo van a arder las almas para siempre? ¿Acaso no es una bendición cuando Dios nos quita las cosas que nos están haciendo cómodos para que miremos de manera diferente a la gente que Él anhela tanto salvar? Querido amigo, la comisión no solamente se trata de predicar, esa no solamente es la gran comisión. Se trata de que después debemos de hacer discípulos de Jesús. Jesús no quiere meros seguidores, Jesús quiere verdaderos discípulos. Tenemos que enseñarles a vivir como verdaderos cristianos. Y para eso nuestra vida tiene que ser un buen testimonio. Tenemos que estudiar la palabra con ellos. Y cómo no, tenemos que amarlos como Cristo les ama. Recordemos que nosotros somos la iglesia de Cristo y Cristo ama a su iglesia. Tengamos cuidado, queridos amigos, de que nuestro arrepentimiento sea un arrepentimiento genuino y completo. Estemos totalmente seguros de que servimos a Dios de todo corazón y no por nuestras mismas fuerzas. Examinémonos si nuestra fe está puesta en la roca que es Cristo. Amémonos a Dios y, cómo no, amemos a nuestro prójimo. Y yo te digo también, amigo, amemos a nuestros enemigos, porque si no, de nada nos vale predicar la palabra. Dios amó, Jesús amó a los que le estaban crucificando. Y no creo que sea precisamente las personas con las que Jesús se tomase un café. Jesús los amó. Si has sentido o crees que este estudio te ha tocado el corazón y quieres recibir a Jesucristo como tu Salvador personal, yo te invito
a que reconozcas que eres pecador, que reconozcas que le has fallado a Dios y que le pidas perdón. Reconoce el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario y déjale que entre en tu vida y que sea Él el que empiece a dirigir tus pasos. Conoce a otros cristianos y empieza a congregarte con ellos y a compartir con ellos de la palabra. Recuerda que Dios quiere hacer cosas maravillosas y grandiosas y para eso cuenta contigo. Queridos amigos, una vez más hemos llegado al final de nuestra programación y siempre dándoos las gracias por vuestra fidelidad. Pero que esta fidelidad no sea simplemente por este programa, que esta fidelidad sea una fidelidad con Dios. Querido amigo, espero que haya sido de tu agrado este programa y espero que Dios te bendiga grandemente por medio de él. Quiero recordarte que el próximo viernes tenemos un nuevo encuentro desde el Centro Cristiano La Verdad con un nuevo tema. ¿Tú crees que el evangelismo hoy en día está muerto? Y hasta entonces, que Dios te bendiga grandemente.